Bueno, buenas tardes, mi nombre es Daniel Felipe Becerra Rueda. Me encuentro esta tarde con la señora Patricia Rueda. Ella es psicóloga graduada de la Conrad Lorenz. A ella le voy a realizar la entrevista de los métodos de comunicación actuales. Bueno, buenas tardes, señora Patricia. Buenas tardes, Daniel. Em, ¿Recuerda usted cómo eran la época en las cuales existían las cartas y los telegramas? Claro, claro que sí. Era una época bastante romántica, bastante emotiva, emocional. Se manejaban mucho los sentimientos. Podía expresarse en las cartas lo que se estaba sintiendo en el momento, tanto hombres como mujeres, y eso no significaba que fuera una persona débil de carácter. Se permitía en esa época expresar lo que se sentía mediante el escrito. Okay. ¿Sabe usted o conoce usted el significado de la palabra tics? Claro que sí, son todas aquellas herramientas que se utilizan ahora en informática para la comunicación. Ok, muchas gracias. ¿Está usted de acuerdo con la forma que existe en la actualidad para comunicarse con personas que se encuentran lejos o preferiría usted que volviera a existir ese método de su época como eran las cartas o los telegramas? Pues es relativo, ¿no? En ese momento, lo que te decía hace un momento, se podía ver en el papel, en la letra, el sentimiento de la otra persona. Pero pues ahora indudablemente la tecnología ha permitido que nos acerquemos mucho más rápido, mucho más fácil. El acceso a una persona que está en otro lado del mundo es mucho más fácil y es muy rico poder escuchar ya hasta la voz o verse por una cámara con la otra persona. Eso es muy enriquecedor. Son épocas diferentes definitivamente, pero es muy enriquecedor el poder ver, sí, al poder ver a la otra persona en el instante, ¿no? No 10 20 30 días después como existía anteriormente, como sucedía anteriormente al enviar las cartas, ¿no? ¿Encuentra usted alguna ventaja en utilizar estas nuevas técnicas? Sí, precisamente lo que te decía, la inmediatez. La inmediatez, el poder ver a la otra persona, eso es fabuloso. El poderse escribir, chatear, el volverse a encontrar con personas con las que uno perdió contacto hace muchísimos años. Entonces eso es muy enriquecedor. Okay. ¿Cómo sintió usted el cambio que hubo cuando apareció la metodología de la comunicación virtual? Uf, fue, fue fuerte, fue bastante fuerte, pues en mi época no tenía uno el acceso ni siquiera al celular. Entonces era el tener que buscar un teléfono público para poder comunicarse a la casa o tener que ir a un telecom a hacer una llamada de larga distancia. eh, entonces esto ha permitido que se generen acercamientos de forma más fácil y directa. ¿Qué opina de la forma de comunicarse de la juventud de hoy en día? Um, Todo es relativo, ¿no? A veces podríamos pensar como adultos y los jóvenes deberían pensarlo un poco, ¿no? El estar tan pegados a la tecnología, a ese chat, a esa comunicación virtual, al escribirme, al mandar emoticones, puede perderse el contacto real físico, ¿sí? Y ese contacto es importantísimo, ese tocar, ese saludarse, ese verse, ese encontrarse, tomarse un café, eso es muy importante. Y eso creo que se ha perdido hoy en día con la tecnología. Okay.
Y bueno, ya la última pregunta de esta encuesta. ¿Cree usted que esas nuevas tecnologías le han robado o han intervenido en el aprendizaje de los niños, ya sea a nivel de lectura o el poder comunicarse con la otra persona frente a frente? Eh, el problema ha sido, gracias a esto, que no tienen buena comprensión de lectura o no han aprendido a escribir porque no se la pasan estudiando y leyendo y esas vainas. Hay muchas cosas ahí de las que mencionas, y sí es importante el hecho de haberse perdido la lectura del libro como tal. Eso permite que el vocabulario se enriquezca, permite que la ortografía esté presente, se aprenda. Eh, Creo que ese sería el punto negativo, pues que nuestros jóvenes y nuestros niños han perdido. Pero pues indudablemente la tecnología, el ver un texto de forma virtual, eso es asequible en el momento, eso es muy rápido, el sentido de la inmediatez del que te hablaba ahora. Es un beneficio, es algo, pues una ventaja para la niñez y la juventud. Pero sí siento que eso, el corrector que existe en el computador al escribir, no nos permite estar pendientes o no les permite a los niños estar pendientes de la ortografía. Entonces se ven unos horrores de ortografía, porque no son errores, son horrores de ortografía, cuando uno revisa textos de jóvenes en universidad, eh, y es por falta de esa lectura del texto como tal, de ese escribir a mano, porque ese escribir a mano me permite identificar, es con S, es con C, ¿no? Creo que en eso es un poquito perjudicial para los niños, pero indudablemente la inmediatez y la facilidad de acceder a los textos, eso es una ventaja grandísima que tienen ahora, que se tiene ahora. Bueno, muchas gracias por su colaboración, por su tiempo, por haberme brindado este tiempo de hacerle la entrevista. Que esté muy bien y ojalá podamos volvernos a ver para poder seguir aprendiendo de su experiencia. Muchísimas Muchas gracias, gracias. Daniel, que estés muy bien, Dios te bendiga y muchas gracias a todos.